En este video vamos a conocer un poco más del personaje Nahida del juego Genshin Impact. Algunos datos, historia, personalidad, apariencia, entre otras cosas. Vamos a comenzar. Nahida es un personaje jugable en Genshin Impact. Ella es el recipiente de la reina menor Kusanali, la actual arconte Dendro. Habiendo sido liberada de su extenso confinamiento en el santuario Surastana, ahora se esfuerza por tener una presencia más fuerte en Sumeru. Hizo su primera aparición como personaje no jugable en la versión 3.0 y llegó por primera vez en la versión 3.2 en el gachapón Iluminación Verde Luna. El aprendizaje y el crecimiento son caminos llenos de felicidad, y el conocimiento sobre este mundo siempre logrará saciar la exuberante curiosidad de Nahida. Poco a poco, Nahida fue comprendiendo los principios de la naturaleza y los elementos, así como la ecología del cielo y del mar. De hecho, con solo estudiar, puede llegar a dominar cualquier materia y crear hermosos sueños que sigan la razón, al mismo tiempo que superen los límites de la lógica. Esos sueños son, en esencia, como las metáforas que caracterizan el discurso de Nahida. Aunque comparen dos cosas que no tienen nada que ver, quien las escucha comprende al instante la similitud que puede existir entre dos cosas completamente distintas. Sin embargo, ella también tiene momentos en los que no logra hallar una respuesta por más vueltas que le dé a la cabeza, sobre todo cuando se trata de asuntos relacionados con los humanos y su sociedad. Por ejemplo, pudiendo decir la verdad para librarse de un castigo, hay quien prefiere callar o mentir. Pudiendo llevarse bien con la persona a la que amas, hay quien prefiere dirigir hacia el otro palabras que hacen tanto daño como puñaladas. Es como si todas las contradicciones del mundo se hubieran concentrado en los seres humanos, y Nahida muchas veces no es capaz de comprender cómo es posible que los sentimientos de la gente cambien tanto. En esos momentos, sus maravillosas metáforas resultan inservibles, y aunque buscara por todo el continente, tampoco lograría encontrar otro sistema igual de caótico que pudiera tomar como referencia para esos casos. Por ello, Nahida solo halla una explicación, que cada persona tiene unas peculiaridades diferentes, las cuales despiertan una serie de reacciones diferentes al enfrentarse a una misma situación. Sin embargo, esta explicación sigue sin satisfacer a Nahida. Es imposible comprender a los humanos solo con conocimientos y doctrinas apáticas. Quizás fue entonces cuando entendió por qué ella decidió con tanta convicción quedarse al lado de los humanos, aunque eso supusiese hacer un gran sacrificio. Tal vez sea porque cada uno de ellos es un ser único e irrepetible en el mundo. Puede que la vida cotidiana de Nahida sea un tanto repetitiva, pero tiene los sueños más fantasiosos y vivaces de toda Sumeru. Los conocimientos que adquiere a través de la Akasha durante el día alcanzan su máxima vehemencia durante la noche, momento en que se manifiestan muy vívidamente. Conforme Nahida obtiene más conocimientos, sus sueños están mejor hechos y se vuelven más animados. Esto no solo la permite relajarse, sino que además la ayuda a comprobar si los conocimientos que acaba de adquirir tienen lógica o si hay algún detalle que se le escapó. La primera vez que soñó con pájaros crepusculares, estos surcaban el cielo en una posición en la que estaban posados sobre el tocón de un árbol, es decir, sin abrir las alas. Aunque esta escena puede resultar grotesca a los ojos de cualquiera, a Nahida le sirvió para inspirarle una nueva idea. Así pudo comprender para qué utilizan los pájaros sus alas, y al poco tiempo, estos volvieron a aparecer en el sueño desplegándolas y protagonizando danzas en el aire. Después de eso, se sirvió del mismo método para devolver a su ubicación habitual a los micóqueros que dormían bajo el agua, a los rábanos que crecían en los manzanos y a los cristalópteros con un ala de cada color. Ese conocimiento no solo le servía para racionalizar sobre los seres que habitan en el mundo, sino también para satisfacer sus ganas de divertirse como una niña. Si la razón nos dice que los micóqueros caminan sobre el suelo y que las alas sirven para volar, ¿por qué no iba a poder un micóquero extender sus alas y echar a volar? Y si los micóqueros podían volar, los cocodrilos también podrían caminar sobre dos patas y los frutos jare podrían comunicarse con los humanos. Con su método para crear un sistema de conocimiento, Nahida construyó indirectamente su propio pequeño paraíso donde nadie puede molestarla. Así pues, no hay lugar donde ella sea más feliz que en sus propios sueños.
A los niños todavía les quedan muchas cosas por aprender y suelen dejarse llevar por las emociones, pero eso no significa que no merezcan ser respetados o que la gente tenga derecho a reírse de ellos. Las adversidades y la pérdida les sirven para probar el verdadero sabor de la realidad, pero al mismo tiempo también les hacen perder la inocencia y la intensidad de las emociones. Se dice que los niños que tienen la mala suerte de enfrentarse a estas desdichas, escuchan en mitad de la noche una dulce voz. Esta pone toda su atención en escuchar todo lo que los niños le cuentan, y utiliza fantásticas metáforas para explicarles la situación de una forma en la que la entiendan. También juega con ellos y habla sobre sus juegos y dulces favoritos hasta que sale el sol. Aunque una noche no suponga mucho tiempo de compañía, en ese tiempo consigue que estos niños vuelvan a saber que en el mundo hay personas que los entienden. De esa manera, su resentimiento y hostilidad se disipan con una cálida sensación, y se convierten en personas que aún pueden encontrar giros inesperados en sus vidas y que irradian confianza y felicidad. Sin embargo, hasta ahora nunca ha habido ningún niño capaz de decir a quién pertenece esa voz. Aunque todo el mundo conoce el magnífico poder de la reina mayor Rukkhadevata, incluso una deidad tan grandiosa como ella tuvo que abandonar este mundo. En una ocasión, unos niños se reunieron a escondidas para hablar sobre este fenómeno tan misterioso. Uno de ellos, que parecía más maduro que los demás, mencionó un nombre que les resultaba vagamente familiar: la reina menor Kusanali. Los niños aceptaron sin dudar esa teoría, pero, por supuesto, los padres no creían lo que sus hijos les contaban. En cualquier caso, ¿qué importa? Al fin y al cabo, se habían hecho amigos nada más ni nada menos que de la reina menor Kusanali. Una vez, un empleado del programa de plantación de la ciudad de Sumeru recibió una carta misteriosa, firmada con el nombre de un apasionado y ocioso ciudadano corriente de la ciudad de Sumeru. La carta contenía numerosos consejos detallados y una planificación de lo más completa. Hasta se tuvo en consideración cómo afectarían a las plantas los distintos tipos de tiempo y la luz del sol, así como otras condiciones prácticas. A juzgar por el grado de especialización del contenido de la carta, seguramente el remitente era un erudito de la escuela de biología que no deseaba revelar su nombre. Aunque el empleado no sabía por qué el erudito prefería mantenerse en el anonimato, ejecutó al pie de la letra el diseño y la planificación expuestos en la carta, como si se tratase de la orden de un superior. Como resultado, el diseño fue valorado muy positivamente. Un día en que Nahida tomó prestado el cuerpo de Catherine para salir a la calle, observó maravillada que el empleado había colocado cada una de las plantas tal y como ella había recreado en su mente. Y es porque, efectivamente, la carta la escribió Nahida. Para ella, el conocimiento es ciertamente muy importante, pero la parte práctica es algo indispensable. No obstante, los sabios siempre quieren ejercer un control muy estricto, y solo después de que Nahida los persuadiera aceptaron que enviara de forma anónima esta carta, la cual en un principio consideraron inútil. Poder cumplir con esa parte práctica por primera vez fue de lo más alentador para ella. Llevada por la emoción, caminó por las calles armada de confianza, y tan feliz que sentía que en cualquier momento iba a salir flotando hacia el cielo. De repente, al pasar por una esquina, se percató de unas flores que no combinaban con el resto. Las miró con detenimiento y se dio cuenta de que no había pensado en que algunas de esas flores cambiaban de color, y tampoco había considerado el entorno en el que debían plantarse. Se horrorizó al pensar que las flores llevaban más de 10 días ahí, y que todo el que hubiera pasado había visto esa horrenda combinación floral. Ese mismo día, un montón de personas afirmaron haber visto a Catherine, quien siempre suele estar sonriente y con confianza tras el mostrador del gremio de aventureros, en cuclillas al lado de unas flores, abochornada y con las manos sobre su rostro todo ruborizado. ¿Qué hacer para eliminar toda amenaza que suponga el conocimiento prohibido para el Irminsul? Antes, Nahida pensaba que ella tenía la respuesta a esta pregunta. Lo que nunca imaginó es que ella misma era la respuesta. Una persona siempre deja su huella en las cosas que hace. Y cuando esa persona quiere desaparecer, todo se conecta entre sí hasta formar una paradoja. Por eso, para alcanzar algunos objetivos, a veces es inevitable depender de otros. Sin embargo, cuando Nahida comprendió todo esto, ya era demasiado tarde. No le daba tiempo a reflexionar sobre ello, y el conocimiento que había acumulado durante años apenas le servía para idear una forma con la que solucionar la situación tan complicada que tenía ante sus ojos.
Pero como dijo, alguien sabio es feliz cuando va en busca de una respuesta. Nájida no había nacido para cometer crueldades. Solo deshaciéndose del conocimiento prohibido sería capaz de visualizar el futuro de Sumeru y de recrear en su mente una nación que siempre debió ser próspera. Era posible que una nación que se disponía a avanzar hacia el futuro fuera capaz de recordar un nombre que ya no existía. Bueno, eso ya no importaba. Ya no importa, pensó Nájida, quien tenía una opinión diferente en cuanto a eso. Desafortunadamente, ya no quedaba mucho tiempo. En el instante en el que acarició su hombro, ni tan siquiera le dio una oportunidad para rebatir. La reina mayor Rukkhadevata creó la selva de Sumeru y se sirvió de la academia para compartir su conocimiento con el pueblo. Incluso tras su muerte, las leyendas de sus hazañas se escuchan con frecuencia en los hogares de la gente. Por el contrario, la reina menor Kusanali, a quien los sabios llevaron al santuario Surasthana tras la partida de su antigua deidad, no es más que un símbolo de que la gracia divina aún ampara al pueblo de Sumeru. Más aunque todos se preguntan quién es, cómo nació y qué clase de poder posee, muy pocos conocen la respuesta. Las respuestas evasivas de los sabios de la ciudad fueron calando paulatinamente en el pueblo, que olvidó por completo aguardar con paciencia para que el conocimiento de su nueva diosa descendiera sobre ellos. El Akasha, sublime legado que dejó la reina mayor Rukkhadevata, seguía en pleno funcionamiento y resultaba de gran comodidad para todo el mundo. Pero lo que la gente no sabía es que el Akasha también era los oídos y los ojos de la diosa recién nacida. Por medio de este sistema supo cómo se sentía la gente, con una gran devoción hacia la antigua diosa y desilusión hacia la nueva, y así fue como también escuchó las voces de quienes afirmaban que la diosa de la sabiduría se había marchado para no regresar. Sabía perfectamente cuál era la misión que inevitablemente debía cumplir. Debía estudiar y crecer para poder hacer frente a las amenazas que procedían de las profundidades del mundo. A pesar de todo, a Nájida no le importaba no ser comprendida o valorada. Nájida aparece como una joven de piel clara con el pelo blanco peinado en una trenza lateral y una cola de caballo y tiene las orejas puntiagudas. Tiene grandes ojos verdes y lleva un gran tocado verde en un lado de la cabeza, que también está enmarcado por un flequillo desigual. El atuendo de Nájida consiste en un vestido blanco decorado con detalles verdes y dorados, mangas sueltas de tela verde estampada y un brazalete de oro en la muñeca derecha. Su vestido está adornado con varias gemas verdes y está decorado con intrincados dibujos dorados. Debajo lleva un pantalón blanco. En la espalda lleva una capa dividida de color verde pálido y unas sandalias blancas rodeadas de oro que dejan al descubierto los dedos de los pies. Poco se sabe de la personalidad de la diosa de la sabiduría. Sin embargo, la frase de Dainsleif sobre ella en el avance argumental del capítulo de Teyvat la critica por permitir un impulso de locura por su propia inacción. Durante los 2 años de estudio en la Academia de Sumeru, Lisa se desilusionó por la erudición desinhibida que presenció. A pesar de ser reconocida como una estudiante sin igual en 200 años, optó por regresar a Mondstadt y convertirse en bibliotecaria. Yae Miko también califica de verdaderamente inexplicable el tratamiento que Sumeru da al conocimiento como recurso, antes de preguntarse si fue desarrollado por la reina menor Kusanali o por los sabios. Hosseini menciona que algunos estudiantes de la Academia de Sumeru se someten a un prolongado periodo de escrutinio por parte de la diosa de la sabiduría. Cuando el viajero cuestiona la prolongada condición de estudiante de Hosseini, pero puede tratarse de un lenguaje figurado para referirse a tener que pasar años extra en la Academia de Sumeru, como de Duse Jingsu. Cuando finalmente se encuentra con el viajero, se muestra como un individuo esquivo y reservado, que rara vez sale del santuario de Surasthana o revela su identidad. En su lugar, opta por utilizar métodos como la telepatía y la posesión para comunicarse con los humanos. Como resultado de su falta de socialización, tiene una comprensión algo pobre de la interacción social y se muestra un poco excéntrica y distante, y admite que necesita estudiar más las emociones humanas. Confiesa su afición por las analogías, que utiliza con frecuencia en su discurso y al responder a las preguntas. Como muchos en Sumeru,
No le gusta dar respuestas directas y prefiere que la gente las descubra por sí misma, pues cree que es un mejor camino hacia la sabiduría. Kusanali también sufre de baja autoestima, producto de la forma en que su pueblo, particularmente los sabios, la tratan, y al igual que ellos, se considera muy inferior a Rukkhadevata, y se culpa por la decepción y apatía de su país hacia ella. Como resultado, decide permanecer en secreto y trabajar para convertirse en una mejor diosa, y dejar que los sabios sigan dirigiendo las cosas, por el momento. Sin embargo, afirma que tomará medidas si se pasan de la raya. Aunque a simple vista esta caja de juguetes no parece tener nada de especial, en su interior contiene imitaciones experimentales. A Nahida le encantan los juegos populares del momento, ya que son de reglas sencillas, entretenidos e interesantes. Ya sean acertijos o juegos de guerra, al jugarlos es inevitable abstraerse durante un buen rato. Sencillos pero no por ello fáciles, revelan la sabiduría de sus diseñadores. Además, ofrecen la magnífica oportunidad de aprender deconstruyendo y reconstruyendo la naturaleza. Sin embargo, los eruditos de la academia nunca mostraron interés en las extraordinarias ideas de Nahida, y mucho menos se molestaron en satisfacer su sed de más juguetes. Por eso, se tuvo que conformar con un poco de madera y unas cuantas herramientas. Sirviéndose de la información almacenada en el Akasha y dejándose llevar por su imaginación, Nahida creó todo tipo de juguetes, como tableros de ajedrez, puzzles, candados tridimensionales. Después de crearlos, sintió brevemente una gran satisfacción, pero enseguida se percató de otro problema. Para los juegos de guerra, no podía encontrar un oponente adecuado, y para los acertijos, ya sabía cuál era la solución porque ella misma los había creado. Si al menos pudiera encontrar a otra persona para que pruebe estos juegos, pensaba. La pequeña arconte lleva tiempo esperando conocer un buen compañero de juegos, pero hasta que ese momento llegue, los juguetes tendrán que esperar dentro de esta caja. Después de completar la misión de Arconte, ¿dónde estará el barco de la conciencia? Algunas de las historias de personaje de Nahida se modifican a las siguientes versiones, eliminando toda mención de la reina mayor Rukkhadevata. El aprendizaje y el crecimiento son caminos llenos de felicidad, y el conocimiento sobre este mundo siempre logrará saciar la exuberante curiosidad de Nahida. Poco a poco, Nahida fue comprendiendo los principios de la naturaleza y los elementos, así como la ecología del cielo y del mar. De hecho, con solo estudiar, puede llegar a dominar cualquier materia y crear hermosos sueños que sigan la razón, al mismo tiempo que superen los límites de la lógica. Esos sueños son, en esencia, como las metáforas que caracterizan el discurso de Nahida. Aunque comparen dos cosas que no tienen nada que ver, quien las escucha comprende al instante la similitud que puede existir entre dos cosas completamente distintas. Sin embargo, ella también tiene momentos en los que no logra hallar una respuesta por más vueltas que le dé a la cabeza, sobre todo cuando se trata de asuntos relacionados con los humanos y su sociedad. Por ejemplo, pudiendo decir la verdad para librarse de un castigo, hay quien prefiere callar o mentir. Pudiendo llevarse bien con la persona a la que amas, hay quien prefiere dirigir hacia el otro palabras que hacen tanto daño como puñaladas. Es como si todas las contradicciones del mundo se hubieran concentrado en los seres humanos, y Nahida muchas veces no es capaz de comprender cómo es posible que los sentimientos de la gente cambien tanto. En esos momentos, sus maravillosas metáforas resultan inservibles, y aunque buscara por todo el continente, tampoco lograría encontrar otro sistema igual de caótico que pudiera tomar como referencia para esos casos. Por ello, Nahida solo halla una explicación, que cada persona tiene unas peculiaridades diferentes, las cuales despiertan una serie de reacciones diferentes al enfrentarse a una misma situación. Sin embargo, esta explicación sigue sin satisfacer a Nahida. Es imposible comprender a los humanos solo con conocimientos y doctrinas apáticas. Quizás fue entonces cuando entendió por qué, desconocida, decidió con tanta convicción quedarse al lado de los humanos, aunque eso supusiese hacer un gran sacrificio. Tal vez sea porque cada uno de ellos es un ser único e irrepetible en el mundo. A los niños todavía les quedan muchas cosas por aprender y suelen dejarse llevar por las emociones, pero eso no significa que no merezcan ser respetados o que la gente tenga derecho a reírse de ellos.
Las adversidades y la pérdida les sirven para probar el verdadero sabor de la realidad, pero al mismo tiempo también les hacen perder la inocencia y la intensidad de las emociones. Se dice que los niños que tienen la mala suerte de enfrentarse a estas desdichas, escuchan en mitad de la noche una dulce voz. Esta pone toda su atención en escuchar todo lo que los niños le cuentan, y utiliza fantásticas metáforas para explicarles la situación de una forma en la que la entiendan. También juega con ellos y habla sobre sus juegos y dulces favoritos hasta que sale el sol. Aunque una noche no suponga mucho tiempo de compañía, en ese tiempo consigue que estos niños vuelvan a saber que en el mundo hay personas que los entienden. De esa manera, su resentimiento y hostilidad se disipan con una cálida sensación, y se convierten en personas que aún pueden encontrar giros inesperados en sus vidas y que irradian confianza y felicidad. Sin embargo, nadie ha sido capaz de decir a quién pertenece esa voz. Por muy grandiosa que sea la Arconte Dendro, sigue estando muy ocupada con otras cosas, así que le sería imposible sacar tiempo para prestar atención a unos niños. En una ocasión, unos niños se reunieron a escondidas para hablar sobre este fenómeno tan misterioso. Tras hablar de toda clase de hipótesis e imaginar una infinidad de cosas, al final llegaron a una conclusión. Si alguien era capaz de hacer algo así, no podía ser otra que la reina menor Kusanali. Bueno, tal vez sería más correcto decir que solo estaban dispuestos a creer en esa explicación. Por supuesto, ningún padre creía que eso pudiera ser verdad. En cualquier caso, ¿qué importa? Al fin y al cabo, se habían hecho amigos nada más ni nada menos que de la reina menor Kusanali. Una vez, un empleado del programa de plantación de la ciudad de Sumeru recibió una carta misteriosa firmada, con el nombre de un apasionado y ocioso ciudadano corriente de la ciudad de Sumeru. La carta contenía numerosos consejos detallados y una planificación de lo más completa. Hasta se tuvo en consideración cómo afectarían a las plantas los distintos tipos de tiempo y la luz del sol, así como otras condiciones prácticas. A juzgar por el grado de especialización del contenido de la carta, seguramente el remitente era un erudito de la escuela de biología que no deseaba revelar su nombre. Aunque el empleado no sabía por qué el erudito prefería mantenerse en el anonimato, ejecutó al pie de la letra el diseño y la planificación expuestos en la carta como si se tratase de la orden de un superior. Como resultado, el diseño fue valorado muy positivamente. Un día en que Nájida por fin sacó algo de tiempo para salir a la calle, observó maravillada que el empleado había colocado cada una de las plantas tal y como ella había recreado en su mente. Y es porque, efectivamente, la carta la escribió Nájida. Para ella, el conocimiento es ciertamente muy importante, pero la parte práctica es algo indispensable. No obstante, los dioses, con su majestuosidad, no debían intervenir en los asuntos de los humanos. Tras mucha deliberación, y aunque pensaba que no iba a servir de nada, decidió enviar la carta de forma anónima. Como resultado, cumplir con esa parte práctica por primera vez fue de lo más alentador para ella. Llevada por la emoción, caminó por las calles armada de confianza, y tan feliz que sentía que en cualquier momento iba a salir flotando hacia el cielo. De repente, al pasar por una esquina, se percató de unas flores que no combinaban con el resto. Las miró con detenimiento y se dio cuenta de que no había pensado en que algunas de esas flores cambiaban de color, y tampoco había considerado el entorno en el que debían plantarse. Se horrorizó al pensar que las flores llevaban más de 10 días ahí, y que todo el que hubiera pasado había visto esa horrenda combinación floral. Ese mismo día, un montón de personas afirmaron haber visto a la reina menor Kusanali en cuclillas al lado de unas flores, abochornada y con las manos sobre su rostro todo ruborizado. Es solo que muchas otras personas no terminaban de creérselo. Aunque a simple vista esta caja de juguetes no parece tener nada de especial, en su interior contiene imitaciones experimentales. A Nájida le encantan los juegos populares del momento, ya que son de reglas sencillas, entretenidos e interesantes. Ya sean acertijos o juegos de guerra, al jugarlos es inevitable abstraerse durante un buen rato. Sencillos pero no por ello fáciles, revelan la sabiduría de sus diseñadores. Además, ofrecen la magnífica oportunidad de aprender deconstruyendo y reconstruyendo la naturaleza. Para Nájida, tiene más sentido elaborar ella misma desde cero sus propios juguetes que ir al bazar para comprarlos sin más. Por eso,
enseguida se fue a buscar un poco de madera y unas cuantas herramientas. Sirviéndose de la información almacenada en el Akasha y dejándose llevar por su imaginación, Nahida creó todo tipo de juguetes, como tableros de ajedrez, puzzles, candados tridimensionales. Después de crearlos, sintió brevemente una gran satisfacción, pero enseguida se percató de otro problema. Para los juegos de guerra, no podía encontrar un oponente adecuado, y para los acertijos, ya sabía cuál era la solución porque ella misma los había creado. Si al menos pudiera encontrar a otra persona para que pruebe estos juegos, pensaba. La pequeña arconte lleva tiempo esperando conocer un buen compañero de juegos, pero hasta que ese momento llegue, los juguetes tendrán que esperar dentro de esta caja. La existencia de la Akasha es un medio, y no un fin. Cuando el conocimiento prohibido fue eliminado, el Akasha por fin cumplió con su auténtico deber. Aquel que codiciaba el poder de la Gnosis organizó toda una farsa y, finalmente, hizo su jugada. Con una Gnosis de otras tierras como herramienta de extorsión, Nahida consiguió que el traicionero y astuto enemigo destruyera todos sus segmentos, como aval de sus intenciones. Pero de inmediato, él también presentó las condiciones del intercambio, el crucial conocimiento sobre la verdad del mundo. Él entendía a la perfección los valores más fuertemente arraigados en la nación de la sabiduría, y desde el principio tenía planeado aprovecharse de la curiosidad y el sentido de la responsabilidad de Nahida. Por ello, para él, no podía haber algo más apropiado que usar el conocimiento como moneda de cambio. Nahida, que aún tenía su gnosis en posesión, dudó por un instante. Apenas sabía más sobre las gnosis que sobre la susodicha verdad del mundo. La gnosis era un núcleo que ella sabía utilizar diestramente y que concentraba un gran poder elemental, pero entonces, ¿por qué existiría una deidad tan obsesionada con ellas como para querer reunirlas todas? Acordar un intercambio significaba que ambas partes estarían conformes, no darían ningún paso en falso más y no sacarían ventaja de ello, pero para nada significaba una victoria. Sin embargo, rechazar el intercambio denotaba cierta ignorancia y, obviamente, eso era una desventaja que rápidamente podía salirse de control. Entonces, en ese instante, la diosa de la sabiduría obtuvo su respuesta. Nahida comparte la misma actriz de voz japonesa y china con Therese Pakelitz, de la serie Honkai, y su actriz de voz japonesa la Elf Blooding Brass, de Honkai Impact 3. Los tres personajes comparten una apariencia pequeña similar con el pelo blanco. Su combinación de colores también es similar a la paleta de colores del traje de evento de Therese, Verdant Sky. Nahida comparte su actriz de voz japonesa con Kiki y su actriz de voz china con Klee. Bueno, eso es todo por el momento sobre el personaje, pero dime, ¿ya sabías la historia de Nahida? ¿Es de tus personajes favoritos? ¿Te gusta su diseño? Házmelo saber en la caja de comentarios. Por el momento me despido. Adiós.